Se reconocen como enfermedades zoonóticas aquellas que pueden transmitirse entre los animales y los seres humanos. Estas pueden ser provocadas por virus, bacterias, parásitos y hongos. Hoy, en Salud en Casa, hablaremos de una infección causada por un parásito que es transmitida principalmente por los gatos, la toxoplasmosis. Bienvenidos. La toxoplasmosis es una infección causada por un parásito llamado Toxoplasma gondii y que representa un peligro solo cuando se adquiere durante el embarazo o en las personas inmunosuprimidas o afectadas por enfermedades que disminuyen sus defensas contra las infecciones. El 90% de las personas tienen contacto con la toxoplasmosis en el transcurso de sus vidas realmente, pero tiene un impacto infeccioso y de morbilidad y puede llegar a ser de mortalidad en pacientes con ciertas características, pacientes con inmunodeficiencias como son pacientes con VIH o desde nacimiento tienen inmunodeficiencias por otras causas, recién nacidos, hijos de madre con toxoplasmosis, en la embarazada. Entonces realmente en estos grupos de pacientes es donde uno se debe enfocar para tratar de hacer un diagnóstico y un tratamiento para toxoplasmosis. La toxoplasmosis se considera una enfermedad zoonótica, lo cual significa que de modo habitual se transmite desde los animales a los seres humanos a través de diferentes vías de contagio, siendo los huéspedes definitivos el gato y otras 6 especies de felinos. Dentro de su ciclo de vida tiene mucho que ver los animales. Hay animales que la portan y ayudan a su transmisión, entre esos son los gatos, especialmente los gatos cachorritos, que la pueden excretar, entonces en sus cajas de arena puede haber mucho más contacto con toxoplasmosis. El agua también es un medio de transporte importante para adquirir la toxoplasmosis, pues porque muchos animales que tienen toxoplasma pueden estar en contacto con aguas que luego van a ser ingeridas por nosotros o aguas que van a lavar vegetales. Cuando uno consume vegetales que no son cocinados, pues normalmente uno los lava con agua y si el agua no viene pura o no viene libre de toxoplasmosis, ahí podemos adquirir la infección. Es una infección muy común y es la enfermedad transmitida por animales más frecuente a nivel mundial. En Colombia tenemos doctores muy importantes que se han dedicado a esta búsqueda, han encontrado concentraciones importantes de pacientes con toxoplasmosis, por ejemplo en el eje cafetero, en la ciudad de Bogotá y en la sabana, entonces eso nos indica que sí hay, que es mucho más frecuente de lo que pensamos, solo que hay que buscarla. En Colombia, el Ministerio de Salud y de Protección Social adelantan hace 6 años el desarrollo de guías prácticas médicas enfocadas en el tema para mejorar la salud de la población colombiana. Dentro del cuadro clínico de esta patología podemos encontrar toxoplasmosis aguda, adquirida en el paciente inmunosuprimido, o toxoplasmosis congénita. Esta es una de las más graves, ya que es contraída por la madre a través de la placenta. Las consecuencias para el niño pueden ser considerables, por eso es de gran importancia la prevención para evitar el contagio. Hay afectaciones, o sea, la toxoplasmosis en el recién nacido puede crear unas consecuencias muy graves como alteración en el sistema nervioso central, alteraciones visuales y auditivas, específicamente las visuales pueden producir una ceguera y eso es muy impactante en la vida de un paciente. En la embarazada, pues lo más importante es que puede transmitir esa toxoplasmosis a su niño. En pacientes con VIH o con otro tipo de inmunodeficiencia puede causar grandes alteraciones cerebrales. Entonces sí es una enfermedad que causa mucho impacto en la salud del paciente, en estos pacientes con factores de riesgo y eso sería suficiente para nosotros tener que buscarla de rutina. La toxoplasmosis puede convertirse en una enfermedad crónica. Al regresar, conoceremos cuáles son los síntomas de la toxoplasmosis. La toxoplasmosis es una enfermedad zoonótica que muchas veces no presenta manifestaciones. En gran parte esto dependerá del sistema inmunológico del humano. Al ser la toxoplasmosis una enfermedad infecciosa generada por un parásito que puede vivir tanto en humanos como en animales, especialmente en los gatos, es importante que se tenga precauciones para evitar su contagio.
El hecho de tener gatos pequeños, muy cachorritos y que estemos cambiándoles la caja de arena, eso hace que tengamos contacto con toxoplasmosis. Los gatos callejeros tienen mucha más portación de toxoplasmosis. Las carnes que no están bien cocinadas podrían tener un alto riesgo de ingerir toxoplasmosis. Algunos otros animales se han descrito pues como ya roedores, perros, en menos frecuencia que el gato. Realmente se le ha atribuido siempre al gato, pero no es el único. El agua que bebemos idealmente debería ser un agua hervida o potable que nos estuviera garantizando que esté libre de toxoplasmosis. Es una enfermedad donde especialmente hay que tener cuidado con la mujer embarazada. Sin embargo, si la mujer, cuando no lo estaba, presentó la enfermedad, hay que hacer análisis para evitar reactivación durante la gestación. El embarazo lo consideramos como un estado en que las defensas bajan por muchos factores que hay, específicamente hormonales. Es un estado de mucho más cuidado. Entonces lo que se hace un seguimiento. Si las células de defensa específicas para defendernos del toxoplasma están presentes y no hay enfermedad en ese momento presente, simplemente se hace un seguimiento durante el embarazo y podría no reactivarse la enfermedad. La enfermedad puede pasar sin tener síntoma alguno. Van a tener una relación directa con el sistema inmune de quien la padece. Después de que el parásito entra al cuerpo del humano, pueden pasar semanas en mostrar cualquier síntoma o manifestación, aunque si es una infección de mucho cuidado y más si es una mujer gestante quien la presenta. Realmente síntomas específicos son pocos. Se ha atribuido mucho al agrandamiento de los ganglios. Siempre hay que pensar en toxoplasmosis cuando yo tengo un agrandamiento de los ganglios. Puedo tener algo de crecimiento de hígado y de vaso, pero eso normalmente no es muy perceptible por el paciente, pero realmente no hay síntomas. Por eso en la embarazada hay que tener tanto cuidado de medirle de forma, por una prueba sanguínea, la presencia o no de toxoplasma. Una vez que la persona contrae la enfermedad, la infección permanece en su cuerpo de por vida. Se dice que está en forma latente o inactiva, no causa daños ni ningún tipo de lesión. Sin embargo, esta puede reactivarse si la persona sufre una inmunodepresión debido a una infección por el VIH o el tratamiento contra el cáncer. El diagnóstico de la toxoplasmosis se realiza mediante pruebas de laboratorio. La prueba que se hace gruesa, por decirlo así, como inicial, es una prueba en sangre que lo que miden son los anticuerpos creados o las células de defensa creadas por nuestro propio cuerpo para defenderse de la enfermedad. Hay unas células que se crean de una forma y en un periodo específico que lo que le indica a uno es que tuvo la enfermedad, y otras que se forman de manera aguda junto cuando convivo con la enfermedad, y eso me indica que estoy viviendo con la enfermedad. Estos se llaman serologías, inmunoglobulina G e inmunoglobulina M, que realmente es una prueba fácil de hacer. Es una prueba en sangre. Con una sola toma muestra de sangre yo puedo saber en qué estado está el paciente, si se ha enfrentado a la enfermedad, si no se ha enfrentado, por lo menos para empezar a estudiarlo como a juicio. Hay formas de prevenir el contagio de la toxoplasmosis, siguiendo ciertos hábitos de higiene. La podemos prevenir consumiendo agua potable, idealmente agua hervida. Estas son recomendaciones que hay que hacer muy enfáticas en la embarazada. Lavar muy bien los alimentos, idealmente con esta agua potable. En la embarazada o en los pacientes a riesgo no se deberían consumir verduras sin cocinar, no verduras crudas. Si voy a tener un cachorrito, lo ideal es que yo no esté en el embarazo, y a medida que el cachorrito del gato va creciendo, la facilidad de que no transmita la infección es más. Idealmente hay que tener estos cuidados cuando uno está en embarazo, cuando está recibiendo una quimioterapia, los pacientes que están a riesgo de VIH, donde se les indica que hagan una comida saludable, que no manipulen carne cruda, que la carne esté muy bien cocinada para evitar precisamente que ingiramos quistes de toxoplasmosis. Recuerde que tanto las mujeres embarazadas como aquellas con sistema inmune debilitado deben tener manejo especial si son diagnosticadas con la enfermedad. Al regresar estará con nosotros en estudio la doctora Isabel Hurtado, infectóloga pediatra, con quien hablaremos de los riesgos y los tratamientos de la toxoplasmosis.
Seguimos en Salud en Casa y en este momento nos acompaña la doctora Isabel Hurtado, ella es infectóloga pediatra. Doctora, qué placer tenerla aquí en nuestro programa, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. A usted, doctora, muchísimas gracias por aceptarla y quiero empezar hablando un poquito de los riesgos, doctora, de la toxoplasmosis. ¿Podría llegar a ser mortal? La toxoplasmosis sí podría llegar a ser mortal, pero especialmente cuando la sufren las madres en embarazo y la transmiten a sus hijos durante la gestación. Usualmente en la población general es una enfermedad que pasa asintomática sin mayores riesgos, pero en los recién nacidos y en las personas que sufren de algún problema en la inmunidad sí puede llegar a ser una enfermedad muy severa. Claro, ¿y cuáles vendrían siendo entonces estos riesgos? Como les digo, en las mamitas que la sufren o que la adquieren durante la gestación, sus hijos pueden nacer con problemas del sistema nervioso central, o sea, del cerebro, pueden nacer con problemas en los ojos que les pueden llevar incluso a perder la vista totalmente, con problemas en la audición. Y en las personas inmunosuprimidas, pues también pueden sufrir de los ojos, del hígado, de los pulmones y pues llevarlos a una enfermedad muy grave. Doctora, ¿es cierto, digamos, que el mayor riesgo se presenta cuando de pronto se adquiere esta enfermedad en estas etapas iniciales del embarazo? Totalmente cierto. Si uno la adquiere en el primer trimestre del embarazo, que es cuando el bebé se está formando y está haciendo todos sus órganos, tiene mucho mayor riesgo de desarrollar una enfermedad severa. Entonces ahí es cuando existe el mayor riesgo de hacer una afección al sistema nervioso central y generar en estos niños algo que se llama calcificaciones intracerebrales, que son partecitas del cerebro que no les van a funcionar muy bien y que tienen pues muchas complicaciones en su desarrollo. Cuando las madres las adquieren en el tercer trimestre del embarazo no están exentas de riesgos, pero sí son mucho más bajos que cuando la adquieren al principio de la gestación. Claro, lo hemos dicho, digamos, el mayor riesgo la presentan pues las mujeres embarazadas, pero digamos, doctora, aquellas personas común y corriente que tuvieron tal vez la toxoplasmosis, pasó desapercibida, ya desapareció, ¿tienen algún riesgo? O sea, ¿están de pronto expuestos a algo? Usualmente el toxoplasma es un parásito y el parásito digamos que se queda viviendo en nuestro cuerpo en la mayoría de las ocasiones y esas personas tienen riesgo de que cuando tengan algún problema de la inmunidad, o sea digamos sufran de un cáncer, les den quimioterapia, les tengan que hacer algún trasplante y se les bajen las defensas, la toxoplasmosis se puede reactivar, o sea esa que está viviendo por ahí en nuestro cuerpo puede volver a producirnos síntomas y hacernos daño principalmente en los ojos. Y las personas que la sufrieron en los ojos desde el inicio, digamos que eso no se cura, sino que se queda ahí como estancadito y siempre pueden volver a haber reactivaciones. Ah, claro, hay que mantener controlado, digamos, exactamente, a esa persona. Ya digamos, doctora, entonces, se diagnosticó toxoplasmosis. ¿Qué hacer? Nuevamente, si es una madre en embarazo y se le diagnosticó durante el embarazo, pues debe acudir inmediatamente al médico porque debe recibir un tratamiento para prevenir que pase de la madre al recién nacido. Si se logra una prevención adecuada, usualmente el recién nacido nace sin ninguna complicación. Si no, el recién nacido pues debe recibir tratamiento. Es un tratamiento largo que dura aproximadamente 1 año, pero que de verdad pues disminuye mucho la cantidad de secuelas. Y si es de la población general, o sea, no es un recién nacido, sino una persona sana, inmunocompetente, común y corriente, usualmente no necesita tratamiento, así tenga síntomas, usualmente los síntomas son leves y pasan rápido. Y si es una persona con algún problema de la inmunidad, también debe recibir tratamiento pues porque tiene muchos riesgos de complicaciones, pero el tratamiento es mucho más corto, aproximadamente 3 meses, pero sí debe seguir en vigilancia continua para evitar las reactivaciones que les comentaba. Profundizo un poquito, es decir, doctora, si se diagnostica a tiempo y de ahí entonces la importancia en la mujer embarazada, no se transmite, es decir, se hace un control y no se transmite. Exactamente, por eso a todas las madres en gestación durante su primer trimestre les hacen una serología, que es el examen para diagnosticar toxoplasmosis. En el caso en el que estén en riesgo de sufrir toxoplasmosis durante el embarazo, se le debe hacer esta serología mes a mes para poder hacer un diagnóstico preciso y así evitar la transmisión al recién nacido. Claro, y entonces en esta madre se suministran medicamentos orales. Cuando inmediatamente se hace el diagnóstico, se da un medicamento oral por el resto del embarazo hasta pues que culmine para garantizar evitar esa transmisión. Y cuando sí pasa, digamos, doctora, al bebé, ¿es porque el diagnóstico fue tardío o a veces se pasa? En algunas ocasiones, a pesar del medicamento, pues igual se transmite al recién nacido, pero en la mayoría de las ocasiones es porque el diagnóstico o no fue adecuado o no se realizaron controles prenatales, entonces no se pudo hacer el diagnóstico, o porque hubo retrasos pues como en el mismo. Pero en la mayoría de las ocasiones, mientras se dio un tratamiento adecuado, pues no hay una transmisión al recién nacido. ¿Cómo es el pronóstico y digamos la calidad de vida del paciente con toxoplasmosis? En los recién nacidos que nacen afectados,
y que no reciben tratamiento apropiado durante su primer año de vida, pues tienen un muy mal pronóstico porque hace una afección muy grande del sistema nervioso central, entonces tienen muchas repercusiones en su neurodesarrollo. Esto quiere decir que son niños que probablemente no van a caminar, no van a hablar, si tienen una afección ocular pues no van a ver adecuadamente, entonces los recién nacidos son los más afectados y que probablemente pues no van a tener una calidad de vida ni una vida, digamos, normal, entre comillas, o comparable al resto de la población general. En las personas sanas, normales, sin ningún problema, como les digo, usualmente es una enfermedad que pasa desapercibida y que se van a mejorar y curar al poco tiempo, como sin tener ninguna repercusión a largo plazo. Y en las personas que ya tienen algún déficit de la inmunidad, también es una enfermedad que agudamente no se trata, pues los puede llevar a la muerte. Entonces, en estas personas también es muy importante hacer un diagnóstico preciso. Y lo ha dicho, importantísimo entonces este control periódico. Eso es lo más importante, o sea, asistir a los controles prenatales, eso es lo que nos va a garantizar que podamos hacer un diagnóstico adecuado, una detección y un adecuado pues de la transmisión de la madre al recién nacido. No el primer examen, digamos, si se olvidó, no, mensualmente o periódicamente, como lo indique el especialista, sí debe realizarse estos controles. Doctora Isabel Hurtado, infectóloga pediatra, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias a ustedes de nuevo por la invitación. Bienvenida siempre. Cuando se habla de toxoplasmosis y los riesgos para la mujer embarazada, una de las mayores inquietudes es si se puede o no convivir con gatos durante esta etapa. La información acerca de la toxoplasmosis como enfermedad y su relación con los gatos es uno de los miedos más grandes de muchas personas a la hora de decidir si adquieren o no un felino. Los gatos sí pueden, de hecho, contraer la enfermedad, pero esto no quiere decir que ellos son portadores del parásito. Realmente es al animal que más mitos se le ha puesto. Uno tiene que tener cuidado porque si no, todas las personas que tuvieran gatos no los podrían tener si llegara a ser un embarazo o algo. Realmente los mayores portadores de toxoplasmosis y donde el parásito interviene en su ciclo de vida son los gatos pequeñitos, los gatos cachorros. Entonces, a medida que el gato va creciendo, él también adquiere una inmunidad para la toxoplasmosis y ya después se vuelve menos portador. Nuestros gatos pueden contaminarse de toxoplasma sin ningún problema, pero hay una característica bien importante. Las posibilidades de que nosotros contraigamos toxoplasma por culpa de nuestros gatos es mínima. Es mínima. El gato se contamina una sola vez en la vida de toxoplasma y solamente elimina parásitos de 7 a 10 días en su vida. Y los elimina por materia fecal no activos. Necesitan por lo menos de 3 a 5 días como mínimo para activarse. Otra manera de adquirir el parásito es a través de vegetales y frutas mal lavadas y que han sido regadas con agua contaminada. La mayor parte, y eso ya está comprobado, hay estudios que lo comprueban, la mayor parte de la gente que es positiva a toxoplasma generalmente se debe a alimentos que hacen jardinería, que tienen agua contaminada, carne que no cocinan adecuadamente, o sea, cosas que tienen muy poco que ver con el gato. Inclusive hay unos estudios que demuestran que del 80 a 100% de las personas positivas a toxoplasma solamente han convivido con gatos en algún momento de su vida, no más del 15 a 20%. El resto en su vida ha tenido un gato. El gato generalmente adquiere la enfermedad cuando es muy joven, entre los 2 y 4 meses de edad, debido a que en este momento comienza a consumir carne cruda, suministrada por su propietario, o a cazar presas bajo la supervisión de su madre. Hay algunos síntomas que podría llegar a presentar el gato. La mayoría de las veces se infectan y usted no observa ningún síntoma. Es casi que completamente asintomático. Pero en algunos casos puede usted ver un poquito de diarrea, que no dura sino 1 o 2 días. Algunas veces puede haber un poquito de náusea. El embarazo y la llegada de un nuevo bebé a la familia requiere de una reorganización del funcionamiento del hogar. Hay nuevas tareas, nuevos cuidados, horarios especiales y entusiasmo para las familias que tienen gatos como animales de compañía.
Los cuidados que se deben tener realmente serían en general para todas las embarazadas y es un llamado que nosotros siempre hemos hecho como infectólogos. Realmente en Colombia deberíamos tener un tamizaje para la toxoplasmosis en la embarazada. Hay personas que llegan al embarazo sin los anticuerpos para defenderse contra el toxoplasma o nunca se han enfrentado a esa enfermedad. Entonces, si yo soy una embarazada que no tengo los anticuerpos para defenderme, tengo que tener muchas más precauciones, entre esas no consumir agua de grifo, sino agua hervida, no tener gatos cachorros, la probabilidad de infección va a ser más, no manipular carne cruda porque yo puedo adquirir la toxoplasmosis, no ingerir vegetales crudos, tienen que ser vegetales hervidos. Hay unas medidas necesarias que sí hay que tomar. Si tú estás en embarazo y eres toxoplasma negativa, pon a otra persona de tu casa a que recoja la materia fecal de la caja de arena. Que no seas tú, no hagas jardinería. Cocina tu comida y lávate las manos. No es necesario que una mujer embarazada que convive con un gato se deshaga de él. Lo correcto es seguir las recomendaciones adecuadas, especialmente si es un gato pequeño. Si fueran cachorros, yo recomendaría que si el gato es recién nacido y ella lo va a criar, pues no lo hiciera o por lo menos ella no se encargara de la recolección o la limpieza de las cajas de arena. Si ya es un gato más grande, sí lo podría hacer sin ningún problema. Si es un gato que ha convivido con ella siempre y en ese momento queda en embarazo, pues uno no se va a deshacer del gato, solo tener las medidas de sanidad suficientes para el manejo de la arena. Los problemas por contaminación por gatos son por no recoger la materia fecal de los felinos. El aseo es la clave. No es más, el gato no es culpable del toxoplasma. Así que si estás en embarazo y eres toxoplasma negativa y le haces un coprológico a tu gato y sale negativo, no hay problema. Eso sí, por seguridad, haz que otra persona limpie la caja de arena. Los médicos especialistas recomiendan a las mujeres que planean tener un bebé realizarse los exámenes adecuados para saber cómo está su sistema inmunológico. Si está embarazada o presenta alguna enfermedad que lo inmunosuprime, es muy importante que siga al pie de la letra las recomendaciones de los especialistas, mucho más si ya es diagnosticado con toxoplasmosis. Nos vemos la próxima semana con mucho más de Salud en Casa.